Habite con tu costumbre, todos atrás. Yo seguía y llegaba y siempre era al frente. Yo me sentaba al frente, pero me estaba fortaleciendo. Y me tenía que levantar. Salía atrás. Buenos días. Gracias por estar aquí. Qué bueno que están. Qué bueno. Mi nombre es Alina Luz Santiago Torres. Me conocen, algunos de mis estudiantes están por aquí. Soy profesora del Departamento de Español, que esta mañana quiere compartir con ustedes una historia importante, una información importante para todos nosotros sobre el español en Puerto Rico, que se ha estado trabajando en todos sus cursos y que aún cuando estamos en nuestras clases especializadas de literatura, es importantísimo reconocer, ¿verdad?, las características y la importancia de nuestro idioma. En la mañana de hoy quiero presentar a la directora del Departamento de Español, la doctora Yandelis González, para que les dé la bienvenida a nombre de nuestro departamento y de esta su Universidad de Puerto Rico en Humacao. Buenos días, a nombre del Departamento de Español, esas cositas no me gustan mucho, pero vamos aquí, todo el mundo lo sabe. A nombre del Departamento de Español le doy las gracias por estar aquí, le doy la bienvenida y quiero agradecer a la profesora Ana Machena por darnos esta conferencia, por ofrecernos un poquito de su conocimiento y regalarnos de su tiempo. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Y para precisamente aprovechar nuestro tiempo y agradecerles a todos el suyo, que tengamos la oportunidad de hacer algún tipo de pregunta y de salir a tiempo para almorzar, paso directamente a presentar nuestra conferenciante de la mañana de hoy. La profesora Ana Machena Segura nació en Antigua de Compostela
en el suroeste de la República Dominicana. Emigró con su familia a Puerto Rico. Ha sido profesora adjunta del programa graduado de Lingüística en la Universidad de Puerto Rico, enseñando lingüística a nivel graduado y subgraduado. Ha enseñado en el recinto de Calley, de la misma universidad nuestra, de Puerto Rico, así como en el sistema universitario Ana Menéndez, recintos Metro y Bayamón. Dirigió el certificado graduado de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico hasta junio del 2018. En la actualidad es investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y docente aquí con nosotros en la Universidad en Humacao, donde además es la coordinadora del Centro de Competencias Comunicativas. Varios de sus poemas y cuentos han sido publicados en las antologías Abrazo del Sur, que reúne escritores latinoamericanos. Publicó su primer cuento, La Singer, en esa antología. Ha publicado La doble negación del español dominicano, 2011, y 2 poemarios, Pasado, Presente y Futuro, 2015, y Doledades, 2019. Es coautora de las antologías Grietas en el Tiempo, de la editorial Raíces en el 2019, de Latin American Cultural Heritage de New York en el 2020 y Patria, editorial Raíces del 2020. En la antología de la Asociación de Profesores Universitarios de la APU en el 2021. Ha publicado varios artículos en lingüística y educación en varias revistas especializadas y congresos nacionales e internacionales. Designada profesora emérita de la Universidad Tecnológica del Sur, 2013, en las Ferias Internacionales del Libro del 2016, 2019 y 2022. Ha sido una de las escritoras de la diáspora dominicana invitada por el Ministerio de Cultura. Invitada de la Embajada de España como ponente y presentadora de libros en la Feria del Libro de Madrid del 2018, del Congreso de Poesía Mesoamericana de la Universidad de Panamá, Festival Cultural del Fuego en Santiago de Cuba, en Toronto, en Santo Domingo, Ferias del Libro Virtual de Colombia y México, ambas del 2022, y Encuentro Internacional de Escritores en Chile 2023. Ha sido galardonada con el reconocimiento Mujer Meritoria del 2018 de la Comisión Permanente de Equidad y Género de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Es Mujer Dominicana Destacada en el Exterior 2021 y ha sido seleccionada como poeta para Grito de Mujer por 3 años consecutivos, en el 2022, el 2023 y este año 2024. Actualmente es embajadora cultural y desde el 2021 de Latin American Cultural Heritage de la ciudad de Nueva York, embajadora cultural Mujer Girasol de Azul Vibes de Madrid, en España. El tercer lugar de poesía ecológica de la Isla de Pascua en el 2020 y recipiente del Premio de la Excelencia del Trabajo Comunitario de la Fundación Solisolina Ferrer. Los méritos de la compañera para estar con nosotros hoy compartiendo sus conocimientos, yo creo que son evidentes. No es tanto su cercanía, también como persona y como profesora, que es por la que está esta mañana aquí, y como conocedora de la lingüística. Yo la conocí tratando de aprender la manera del uso del español en la República Dominicana. Y hoy viene a compartir con nosotros el uso del español en Puerto Rico. Así que es con mucho respeto y también con mucha admiración que les presento a ustedes a la profesora Ana Marchena Segura, que dictará la conferencia El español en Puerto Rico, una visión diacrónica y sincrónica. Así que un aplauso para recibirla. Buenos días.
días. La primera vez que miro este teatro desde esta perspectiva. Agradecida de la presencia de todos ustedes, mis compañeros del Departamento de Español, el equipo que ha estado conmigo día a día desde que presentamos la idea de traer esta conferencia aquí a Humacao, pero sobre todo ustedes estudiantes que son nuestra razón de ser. Agradezco a todos mis compañeros, a la doctora Marilyn Rivera, Yasmina Román, Yandelis González, a Lina Luz Santiago, que me acaba de presentar, y sobre todo a Alexis, que ha estado ahí día a día trabajando conmigo para que el material que ustedes van a recibir o que vamos a compartir en el día de hoy, pues esté como se merece, como ustedes merecen que se presente. Así que es un tema que me apasiona, creo que se me va a salir ya mismo por los poros. Como caribeña que soy, yo digo que soy bidialectal porque llevo 40 años viviendo en esta tierra, así que conozco ya más el dialecto puertorriqueño que el dominicano, porque incluso cuando viajo a Santo Domingo me dicen que hablo como los boricuas. Así que he perdido un poquito esa competencia del dialecto dominicano, pero es mi lengua materna, es la lengua más cercana al corazón, y eso es también parte del mensaje que en el día de hoy quiero compartir con ustedes. Algo que llamamos orgullo lingüístico y conciencia lingüística. Lo cercano que está la lengua al corazón. Cuando uno escucha su lengua materna, sobre todo cuando viaja, cuando está afuera, y escucha un acento similar que rápidamente el oído identifica como uno conocido, es música a los oídos. Y es la cercanía que tiene pues a lo que somos, a la cultura, a la esencia del ser humano. Por eso es tan importante cuidarla y sobre todo conocerla, porque si no la conocemos, no la podemos cuidar, no la podemos proteger y tampoco la podemos perpetuar. Así que son más que un valor gramatical de conocer muchas reglas, de saber usar un diccionario, que es importante, de conocer las convenciones de la escritura, que es importante. Lo más importante es saber la función que tiene la lengua para el desarrollo del pensamiento humano y las vinculaciones que tiene con nuestra esencia humana. Así que desde esos múltiples puntos de vista vamos a estar mirando más de cerca esto que llamamos español puertorriqueño, y la pregunta es, ¿podemos hablar de un español puertorriqueño? Y les lanzo la pregunta. ¿Quién me contesta? ¿Podemos hablar en propiedad de un español puertorriqueño? ¿Existe algo como el español puertorriqueño? Así, con ese apellido. Uy, todos a la vez no, por favor. ¿Quién se anima? Podemos decir, sin miedo, sí, hay un español puertorriqueño. O no, eso hay que discutirlo, eso hay que pensarlo, hay que dialogarlo. Sí, claro que sí. Y lo podemos decir así con mucho orgullo. Sí, hay un español puertorriqueño. Así como existen más de otros 23 dialectos del español, ¿verdad? De esta lengua nuestra, que si vemos ese estudio diacrónico que vamos a ver aquí rapidito, que es desde sus orígenes, cómo emerge, cómo se forma, que es parte también de lo que debemos conocer, porque si usted no conoce su origen, usted pierde parte de su vida, ¿verdad que sí? Así que parte de conocer este conocimiento de cómo es, qué español llega a Puerto Rico y cómo llega, pues también es parte de ese conocimiento importante que debemos tener y atesorar. Y por eso titulé esta presentación una visión diacrónica, es decir, a través de la historia, y sincrónica porque llegaremos al español actual, a ese que usted habla, ese en el que usted piensa, ese en el que tú insultas, ese en el que tú acaricias, ese en el que tú pues aspiras en todos tus pensamientos, ¿verdad?
a realizar y a concretar. Así que por eso es que se llama así, una visión diacrónica y sincrónica. Y aquí les comparto este hermoso mapa de Puerto Rico, que fue ideado por ACAPLE, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y recoge en una campaña que se hizo hace muchos años para dar a conocer el español puertorriqueño, y la veremos más adelante la campaña, pero lo más hermoso es que está diseñado con los puertorriqueñismos, esas palabras nuestras, autóctonas, creadas en este suelo de diversas maneras, pero que solamente los puertorriqueños, o los que hemos vivido mucho tiempo entre los puertorriqueños, podemos conocer y saber exactamente qué quieren decir. Anoten sus preguntas para el final, que tendremos esa sesión de comentarios y preguntas al final de la presentación. Así que los objetivos ambiciosos siempre, pero ahí los tenemos presentes, son valorar nuestro idioma a partir del estudio de sus raíces y ese trasfondo histórico. Toda lengua tiene una historia, toda palabra tiene una historia. Conocer la contribución lingüística de varios pueblos en la formación del léxico puertorriqueño. Me voy a enfocar en el léxico porque si considero lo fonético, que lo voy a mencionar de paso, lo morfosintáctico, y obviamente va a ser demasiado extensa y podemos dejar para otro momento compartir sobre ese importantísimo conocimiento también de nuestra lengua. Pero es demasiado amplio para poder tratarlo todo de una sola vez. Analizar la evolución del idioma desde la perspectiva diacrónica, reconocer la función del individuo, de nosotros, de cada uno, del Estado, y la educación en la defensa y conocimiento de nuestro vernáculo. Enaltecer los valores esenciales de la puertorriqueñidad desde una conciencia lingüística. Y yo pienso que precisamente la carencia de una conciencia lingüística en los adultos, en los profesores, en los demás de la comunidad, son los que en cierta y gran medida no nos permiten aquilatar el valor de nuestra lengua. Y por eso sé que aquí hay muchos estudiantes de la profesora Jasmina que están leyendo unos artículos, y entre ellos el de Puerto Rico, de cómo fuera de Puerto Rico hay personas y hay visiones y expresiones donde se ataca el dialecto puertorriqueño como uno de poco valor, de poco prestigio, y eso no es cierto. Así que yo espero que por lo menos al salir de aquí usted salga orgulloso, con la frente en alto, de que usted maneja, habla una lengua hermosa y sobre todo poderosa y auténtica. Mucho de la información que hemos utilizado aquí está en ese cuaderno del Instituto de Cultura, Español de Puerto Rico, Historia y Presente. Hay muchísima información, por suerte. El Instituto de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico ha recopilado mucha investigación, y creo que en los últimos quizás 15, 20 años ha sido de mayor productividad que se ha generado estudiando, ¿verdad?, la lengua de Puerto Rico. Curiosamente, la mayoría de las investigaciones del español de Puerto Rico fueron hechas por personas no puertorriqueñas. Es una cuestión curiosa, pero yo creo que es hora de que los puertorriqueños, y esta palabra la voy a decir con toda alevosía, se empoderen de su lengua, incluso en la dimensión investigativa, porque es un acervo que les es pertinente. Y ciertamente estas personas han aportado muchísimo, mucho de lo que tenemos se lo debemos a ellos, pero creo que debemos hacerlo nuestro. Lo mismo ha pasado con otras disciplinas, la flora, la fauna y muchísimas otras investigaciones, y no es por desmerecer que otras personas investiguen lo nuestro, eso es maravilloso, pero también es importante que nosotros mismos generemos nuestros propios cuerpos de conocimiento, y eso es parte también de lo que debemos aspirar como universidad. Aquí vamos a escuchar en un videíto de 1 minuto y medio, 2 minutos. Quiero que estén bien pendientes porque esto es una pregunta que va a ir a través de toda la presentación. Y la pregunta es esta, se la voy a adelantar. Solemos hablar del español de Puerto Rico en singular, como si hubiese un modelo, como si hubiese una sola lengua.
Y yo soy de las que creo que son muchos los españoles de Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque socioculturalmente hay una gran diversidad, hay una gran variedad. Entonces aquí tenemos unas personas que son conocidas por todos ustedes, que nos van a evidenciar que son muchos los Puerto Rico y que son muchos los españoles de Puerto Rico. Mi gente, rapidito que nos vamos, en solidaridad. ¿Tú quieres dar un ejemplo de solidaridad más grande? Vaya a Nicaragua. Nosotros los puertorriqueños perdimos a Roberto Clemente por ayudar a Nicaragua. Vaya a Nicaragua, mi hermano. Hay avenidas, calles, edificios, estadios con el nombre de ese puertorriqueño, porque ellos entienden que ese gran puertorriqueño dio su vida por Nicaragua. ¿No se merece un aplauso? Miren que 4 cositas nada más. Rapidito, mi gente. Cuando usted... Después de aquí que hay que seguir manifestándose, yo me voy a encargar de que internacionalmente todo el mundo sepa lo que está pasando con este gobierno. Si él se cree que esto se va a quedar aquí, cuando yo me vaya, cuando cualquier artista se vaya, nosotros vamos a hablar lo que le hizo a Ricky Martin, de burlarse de la familia de él, de burlarse de todo lo corrupto que es, todo el equipo de trabajo que estaban robando, lavando dinero, lo que pasó con el huracán María, la insensibilidad, no es solo por el chat, es el trato y el ejemplo que nosotros como puertorriqueños no podemos dar de que cualquier gobierno viene acá, el pueblo no quiere que esté y ellos se quedan. Todo, esa es la que hay. Pero vengo a contestarle en Puerto Rico, para los que me ven de otros países. Puerto Rico no es la excepción de que nosotros tenemos una basura de gobierno. Es una porquería de gobierno que no sirve para nada. Que todo el tiempo va a los medios de comunicaciones a tratar de justificar su mediocridad. Lo mierda que son. Así de sencillo. Yo hoy le tengo un mensaje a Carmelo Ríos que se atrevió a mencionar, bueno, mencionó mi nombre, no solo mi nombre, otros nombres de otras figuras importantes de aquí de PR, de Puerto Rico, que nos importan los puertorriqueños. Y parece que voy a tener que hacer tipos de videos como este constantemente para hacer tipos tutoriales para que la gente logre entender. Por lo menos yo voy a hablar por mí, yo no voy a hablar ni por Bad Bunny ni por Residente, yo hablo por mí. Lo primero que quiero dar es gracias a GLAAD por este reconocimiento. Gracias a toda la comunidad LGBTQ por abrazarme, por quererme de la manera que lo hacen y por inspirarme también. Yo siempre he dicho, yo no hago nada esperando un premio, yo no hago mi música esperando premios, yo no hago videos, mis presentaciones, yo todo lo hago porque lo siento y es lo único que he hecho. Yo creo que seguir mi corazón es lo que me ha llevado a donde estoy, seguir mi corazón es lo que me ha llevado a estar aquí recibiendo este premio, estar rodeado de tanta gente linda. Yo creo que cuando tú tienes un buen corazón y cuando das amor, eso es lo que recibes para atrás. Ahora me di cuenta que solamente coloqué varones, mala mía. Tengo que incluir mujeres también y también debo incluir puertorriqueños de la diáspora, ¿no? Que manejan también un español con unas particularidades de estar en contacto con el inglés, ¿no? Y es importante también incluirlo, así que tengo tarea pendiente. Entonces, todos los puertorriqueños hablamos el mismo español, todos lo usamos de la misma manera. La idea es que podamos tener un poquito de reflexión acerca de que son muchas las formas y son muchas las variantes que utilizamos aún dentro de Puerto Rico. Los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los profesores universitarios, los peloteros, todos tenemos maneras distintas que por ahí le llaman jergas o argot, ¿no? Cuando utilizamos algunas variantes de esa naturaleza. Bueno, ya poniendo en contexto un poquito con la historia del latín, yo creo que ustedes la saben, no voy a mirarla mucho, pero sabemos que venimos del latín vulgar en gran medida. Eso es algo que hay que refinar y matizar muchísimo, porque ciertamente sí hay un origen, ¿no? en esa lengua latina, pero hay unas particularidades que amerita que se le dé un poquito más de
de varias miradas, por lo menos. Pero ya cuando los romanos llegan a España, allí había un gran mosaico lingüístico, allí no había una península desierta, allí había varios pueblos, más de 15 pueblos, cada uno con sus propias lenguas. Y también sabemos que eran pueblos en su mayoría políglotas porque tenían relaciones comerciales y se movían de un lado a otro, así que tenemos cultura como la celta, el ibero, el hebreo, el fenicio, el griego, vasco, solo por mencionar algunos. Y de todas esas culturas tenemos aportes, préstamos lingüísticos de cada uno. Por ejemplo, cerveza, camicia, cervecia, eran unas formas, ¿verdad?, en celta, que hablamos y las pronunciamos y no sabemos que estamos pronunciando una palabra que no es del español, aunque ya adquirió una forma, ¿verdad?, una morfología del español. Así que ahí ven del hebreo, que uno dice, el hebreo, pues sí, sábado, amén, Jehová, Edén y otras muchísimas más que están sobre todo vinculadas con la lengua de la Biblia, ¿verdad?, porque es la herencia judeocristiana que tenemos. El fenicio, que nos dio no solamente algunas palabras, nos dio el alfabeto que utilizamos. De todas las letras nuestras del alfabeto latino, 22 son de origen hebreo. 22, o sea, su inmensa mayoría. Y la historia de que cómo cada grafía evolucionó es una historia maravillosa, parece una película de Hollywood. Si la buscan es interesantísima. El griego, ni se diga, tenemos una cantidad de palabras del griego que entró a través de la ciencia, la música, las artes, y del vasco, que todavía es una de las pocas lenguas romanas que existe en España y que también nos han aportado y que pues algún día sabremos de dónde viene, porque hasta ahora no tenemos la certeza de cuál es su origen, porque no se parece a ninguna otra lengua conocida. Ahí para que vean un poquito nada más así a vuelo de pájaro la gran diversidad lingüística que había en la península ibérica al momento de llegar los romanos. Así que ellos se encontraron con esta torre de Babel, porque eran tantas lenguas distintas. Y entonces para completar llega el latín vulgar, que está en proceso también de cambio, porque viene cruzando todo el continente en su gesta imperial bélica. Y entonces se va mezclando con cada pueblo, con los germanos, con los lacios, con todo lo que pasa. Y de cada presencia donde llegan, pues se llevan también palabras dentro de su vocabulario, incluso de idiomas que hoy ya no existen, que son lenguas muertas, sobre todo muchas de las lenguas de Italia, originarios de Italia, que ya no existen. Así que sabemos que sí, que por los estudios la mayor cantidad de nuestras palabras vienen aproximadamente un 67-70% maltasado, como decimos por ahí, es parte de ese léxico patrimonial. Y luego, pues obviamente, cuando cae el Imperio Romano, que vienen los visigodos, y tenemos en ese momento de los germanos, varios pueblos, no fue uno solo, los silingos, los hunos, los vándalos, a los que Andalucía le debe su nombre, Andalucía, los vándalos de origen alemán, nos legaron muchísimas palabras que están vinculadas con la guerra, porque eran pueblos guerreros, eran pueblos bélicos, eran pueblos bárbaros, como le llamaban los griegos, bárbaros, ¿verdad?, que no entendían su lengua. El árabe, como un misterio maravilloso, imagínense 900 años dominando toda la parte sur y meridional de España. Imagínense con ese tiempo cuántas palabras no nos han legado. En un momento dado se contabilizaron cerca de 16.000 palabras en el árabe. Hoy también maltasado tenemos quizás algunas 5.000, 6.000, también dependiendo de la zona donde estemos, si es Andalucía, sur de España y en algunos lugares de América, que tuvimos una gran cantidad de emigrantes andaluces a las Américas, que sí tenemos esa cantidad, ¿verdad?, patente de nuestro vocabulario árabe, nos proveyó, miren ahí, alcaide, dinero, ojalá, aceituna, zanahoria, solo por poner algunos ejemplos. Nuestro origen del español, y aquí los maestros de español no sé si me van a jalar por el pelo ahorita, se creía que se había gestado en esas glosas emilianenses y silenses, ¿verdad?, porque eso es lo que dicen los libros. Pero hay investigaciones muy recientes que indican
que probablemente ya en el siglo IX por ahí se gestaba el romance español, porque se han encontrado unos poemas árabes llamados las harshas y las moshamas, que tenían glosas, anotaciones y tenían palabras en romance español. Entonces, estas nuevas investigaciones que están surgiendo nos están dando luz de que nuestra lengua es mucho más antigua que esas glosas silesias y las emilianenses. Así que también hay un caudal de conocimiento que está también cambiando lo que conocíamos hasta el presente. Así que entonces, pues nada, en el 1492 los cristianos, los reinos cristianos con Isabel y Fernando a la cabeza ganan la expulsión de los árabes del territorio. Dicen que el mismo día, 2 de agosto de 1492, donde salió Colón del puerto de Palos en Sevilla, se escuchaban los gritos en las embarcaciones de los hebreos y de los árabes que fueron expulsados con la ropa que tenían puesta, ¿verdad? Parte de la historia. Así que ese mismo día parte Colón a esa gran aventura que llamaron el descubrimiento, que hoy sabemos mucho más acerca de él, ¿no? Así que ese grupo de hombres de diversas procedencias, la mayoría documentadas en muchísimos estudios, que sí eran presos, delincuentes, algunos sacerdotes, escribanos, pero su mayoría eran personas que no tenían una educación, bueno, no había escuelas todavía para las personas comunes y corrientes, ¿no? Las universidades eran unos centros demasiado elitistas o eran solamente para los religiosos, las personas como digamos, de un nivel elevado de la sociedad. Así que nosotros sabemos hoy que vinieron distintas maneras de formas romance, pero con un predominio de las formas andaluces. Así que hay estudios que dicen que el 97% de la población que vino, por lo menos en los 3 primeros viajes, era de origen andaluz. Por lo tanto, por eso es que nuestras hablas son marcadamente similares a las andaluzas, y luego posteriormente vinieron varios canarios y también por eso tenemos mucha influencia canaria. De hecho, si usted va a Canarias y escucha a los canarios hablando, usted cree que está en Puerto Rico. De momento puede pensar que está en Puerto Rico. Así que tenemos muchas similitudes. Así que, ¿qué pasó? Pues todas esas personas que vinieron con el descubrimiento a poblar las Américas convivieron, por lo tanto se influyeron unos a otros. El cantarán, leonés, andaluz, el vasco, todos interactuaron. Nuestro español antillano, pues fue decisivamente fue el de mayor aporte, el dialecto andaluz. Así que nosotros hoy en el Caribe, no solamente en Puerto Rico, podemos decir que la modalidad andaluza, junto con la taína, las lenguas africanas y otros sustratos, ¿verdad? O astratos, lenguas circundantes, como el náhuatl, por ejemplo, el quechua, que lo vamos a ver, el tupí-guaraní, que tenemos palabras todas presentes en el español de Puerto Rico, pues esa presencia es palpable, se siente, se ve y se escucha. Y muchas se comen, como el chocolate, el aguacate, el ají, el maíz, la batata, pues la vamos a ver. Así que hoy tenemos una modalidad del español moderno, se considera, junto con el español caribeño, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, que si vemos el arco de las Antillas completo, somos minoría los hispanohablantes, ¿lo sabían? Los hispanohablantes somos minoría, porque si usted coge desde las Antillas menores, todo el arco hasta las Bahamas, los hispanohablantes somos los menos. Así que pertenecemos a ese grupo de hablantes, innovadores y creativos. Somos los que tenemos a las academias locas, insertando continuamente formas nuevas, giros nuevos. Así que somos los que más creatividad lingüística aportamos al dialecto del Caribe. Así que se nota que somos caribeños, como decimos por ahí, revoltosos, calientes, pues hasta en la lengua tenemos ese comportamiento. Bueno, ¿por qué nos caracterizamos nosotros en términos fonéticos? Pues aspiramos la S, yo estoy. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Te conozco? Muchos dicen que esto viene de los africanos, pero también hay otras hipótesis por ahí que es importante mirarla. Aspiramos también la R, carne, pierna. No se oye ya mucho en las generaciones de ahora, pero en personas mayores
quizás del interior de Puerto Rico, pues sí todavía utilizan esa forma, esa variante. Y pues el ceseo, el yeísmo y la lateralización, como en Puerto Rico, que no es el caso, pero más o menos, pues son tres de los fenómenos más importantes que nos dan una fisonomía de pronunciación propia y la compartimos en su gran mayoría con la República Dominicana y con Cuba. Así que en el ceseo eliminamos las distinciones de la Z, que nunca llegó ese sonido a las Antillas, nunca llegó. Y hay maestros que todavía enseñan la Z en nuestras escuelas públicas como un fonema. Así que hay muchas son las cosas que tenemos que transformar, pero yo creo que nos falta mucho tiempo para eso. El yeísmo lo distinguimos entre la E y la Y, las pronunciamos de la misma manera, y la R velar, esa R múltiple, que el único país hispano que tiene una R con esa forma, la R velar, ajó, coger, yo no la puedo hacer bien porque no es autóctona mía, la imito malamente, pues son tres de las formas fonéticas que más nos caracterizan. Entonces, nuestro vocabulario, quizás la forma más evidente de las diferencias entre los dialectos hispanos, es el léxico, ¿no? Las palabras. El nuestro está representado por palabras hispánicas, ya las vimos, heredadas del latín. Otras palabras hispánicas que son las propias de las funcionales, como las preposiciones, las conjunciones, los pronombres. Los puertorriqueñismos, de base hispánica, es decir, palabras que llegaron pero las cambiamos los significados o le cambiamos la forma, porque hasta eso hacemos. Palabras hispánicas adaptadas, como embarcar y dar flete, la mayoría son de origen de las Islas Canarias. Puertorriqueñismo, que son palabras creadas sobre otras existentes en el idioma, como sopao, alcapurria, serenata, picúa, tembleque. Es decir, estamos usando recursos del español para crear palabras nuevas y es un recurso que todas las lenguas utilizan. Pues, ¿cómo se formó todo eso? Pues, cuando llegaron los europeos, ya existían en las Antillas pueblos ancestrales que todos conocemos, que mal llamamos taínos porque esa fue la forma en que los nombraron los españoles, ¿no? Los que llegaron acá. Pero hoy sabemos que era un grupo de pueblos de la familia Arahuaca y que eran muchos macoríes, iguayos, lucayos, iboneyes, porque incluso están en las crónicas recogidas que hablaban distintas lenguas. Por lo tanto, eran distintos pueblos. Hoy están todas, ¿verdad?, bajo esa categoría, como taíno. Dios mío, el taíno, pues lamentablemente, como no tenía escritura y estaba tan vinculado a la tierra, a la agronomía, a la vida cotidiana sin un desarrollo demasiado avanzado, pues lamentablemente en Puerto Rico, más que en Cuba y República Dominicana, la mortandad léxica es muy grande, es decir, se ha ido perdiendo más palabras de origen taíno que en ninguna otra localidad, pues por eso. Entonces, en la zona o el campo semántico donde más tenemos es pues los topónimos, los nombres de los lugares, que qué bueno, qué suerte, porque es más difícil cambiar Humacao o Guaynabo por otro nombre, porque eso sería como arrebatarle la historia a cada uno de los pueblos de Puerto Rico. Así que por lo menos la fitonimia, las plantas, los zoónimos, los animales, tenemos muchísimo, vamos a ver ya mismo los ejemplos. Y claro, dentro de estas palabras indígenas arahuacas, los españoles lo mezclaron todo, pero sabemos hoy, con un mayor conocimiento de las lenguas indoamericanas, que otras lenguas como el quechua o quichua aportaron el cóndor, tiza, cancha, en Puerto Rico todo el mundo ve la cancha, papa, carpa, coca, gaucho, pampa, puma, son ñapa. En Puerto Rico todo el mundo sabe que es la ñapa y todo el mundo pide la ñapa, pues son palabras de origen quichua. El náhuatl, la lengua del Imperio Azteca, nos dio tomate, chocolate, tequila, chicle, chayote, tayote, cacao y un sinfín de palabras. Más de 100 palabras de origen náhuatl tenemos en el español de Puerto Rico. Y del tupí guaraní, una gran lengua, familia lingüística del Suramérica, que va desde Chile hasta la frontera con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. De hecho, es una de las lenguas cooficiales de Paraguay, la única hasta hace pocos años lengua indígena que había sido equiparada con el español fue el tupí guaraní. Posteriormente, pues en Bolivia, en Ecuador, en Perú, pues se han ido cambiando esas políticas lingüísticas y han podido también elevar varias lenguas indígenas como el quechua
el aymara y otras lenguas como lenguas oficiales o cooficiales con el español en diferentes países. Así que, como les adelanté, varios fitónimos de origen taíno como patata, caoba, maíz, Maricao, que es un municipio, pero su origen es el nombre de un árbol precioso, mamey, maguey, anamu novaí, anamu es africano, auyama. Así que hay un gran legado, ¿verdad?, de el léxico indígena en lo que es el nombre de las plantas y de los animales. Hidrónimos, es decir, cuerpos de agua como Bayamón, Mayagüez, Manatoabón, otros topónimos, ciales, mutuados, cada uno es una maravilla ver lo que significan, porque la lengua taína era una lengua sintética, es decir, que tú ves una palabra y tú crees que es una sola entidad, es digamos un solo lexema, pero no, en taíno una palabra es una oración completa, porque está compuesto de muchos morfemas pequeñitos, y es interesante porque eso nos da idea de cómo era su cosmovisión, cómo veían el mundo. Así que Cial es lugar de muchas piedras, Otoao es lugar de altas montañas, Coayuco era un antropónimo en nombre de un cacique, Yuquiyú, una deidad igualmente registrada en Cuba y República Dominicana, Yuisa, una cacica, y así uno va también entrando en la historia que cada una de ellas aportó a nuestro idioma. Y por supuesto, los primeros americanismos que entraron. El descubrimiento fue en el 1492 y en el 1496, con el primer diccionario. ¿Quién se acuerda cómo se llama el primer diccionario de la lengua castellana? ¿Quién lo escribió? ¿Quién se acuerda? Antonio de Nebrija. Ahí aparecen 4 americanismos: hamaca, huracán, canoa, y no me acuerdo la otra. O sea, 4 americanismos ya entraron ya para cambiar en Europa el panorama de las lenguas. Así que no solamente fueron tierras, productos, oro, también entró al español un caudal de palabras que llegaron incluso con taínos físicamente, que Colón llevó para comprobarle a los reyes que habían llegado, le llevó un grupo de taínos allá a Europa. Pues entre los animales, careco, cucubano, guabá, boa, manatí, tenemos una gran cantidad, por suerte todavía viva, ojalá que no se pierda. En el caso de Guatibiri, que fue para Pitire, pues se perdió Guatibiri y quedó Pitire, y también para la cotorra era Iguaca y pues permaneció cotorra. Así que también hay cambios lingüísticos que van sustituyendo las palabras. Esto lo voy a pasar rapidito. Bueno, el léxico africano, aquí pues fueron muchísimas las familias que llegaron, no fue una lengua africana, más de 15 pueblos distintos, los carabalíes, los ewe, los bantúes, los kikongos, una gran cantidad, los cafres, ahora el cafre es como ser vulgar, era una tribu, era un pueblo de Calabar, ¿no? Entonces, todos estos pueblos aportaron palabras, cada uno desde sus culturas y desde sus lenguas. Los gelofes, los fula, los biafara, los mina, los gangá. Y lo que pasó con Sibi, lo que pasó con los taínos fue terrible, que los minaron, fue un genocidio terrible, aunque hay formas de tenerlos vivos hoy, ¿no? Lo que pasó con los africanos fue también terrible, porque de los africanos no tenemos ni un topónimo en Puerto Rico. Es decir, fueron tan pisoteados, tan invisibilizados, tan maltratados, tan abusados, que no tenemos. Y lo que hay, todo está asociado con significados negativos. Este vive en Furudungo, lejos, remoto. Ese vive en Biafara, en la Quimbamba, ¿verdad? Así que la historia de los africanismos en español nos cuenta la historia de dolor de ese pueblo. Cuando vemos la ausencia de ellas o cuando se usan todo para cuestiones negativas. Son muy pocas, excepto la música y la comida, son muy pocas las palabras africanas que conservamos que tienen un significado de valores positivos, y lo vamos a ver. Así que, pues ahí vemos
Yoruba, Hausa, son diferentes pueblos, los carabalíes, los bañoles, los biojos, los bámbaras. En la música hay muchísimas de estas palabras recogidas, porque nos cuentan, ¿verdad?, de esos pueblos que, sobre todo en Cuba, todavía tienen un arraigo bastante grande, porque grandes poblaciones se asentaron allí hasta pues, prácticamente el siglo pasado. Pues tenemos africanismo en la música. Imagínense, ¿quién se imagina la música de Puerto Rico sin un instrumento africano? Es imposible, así que la pachanga, timbal, merengue, samba, muchos son ritmos también, marímbula, milonga, bomba, burundanga, bachata, cha-cha-cha. Es imposible imaginarnos nuestra cultura sin ellos, ¿verdad? Así que son un componente importante. Costumbres como el vaquinillo vaquiné, que es lo que retrata el cuadro de Francisco Yel del Velorio. Fufú, le hicieron un fufú, ¿verdad? Una macandá, una brujería, sobre todo en las zonas de Loíza, de Ponce, que todavía hay mucha presencia, ¿verdad?, de estas prácticas, y qué bueno que están todavía, pues por ahí se pueden escuchar quizás más que en esta zona de Puerto Rico. Fitónimos como guineo, mafafo, maricongo, gandul, anamú, que es sibaquí, malagueta. Adjetivos animales como chalungo, eso es positivo. Un caballo chalungo es un caballo elegante, sano, no. Macuenco, cobarde. Cocoroco, cojioquero, chango. Tanto es el pájaro, ¿verdad?, que joroba con ganas los changos, ¿verdad? Tanto el chango como el que viene con su changuería, con su ñeñeñe, con su cosa, ¿no? Mongo, muchas enfermedades, mongo, dengue, zika, son de origen africano. Comidas como calalú, fufú, funche, que siempre fueron relegadas como pues comida de negro, sin embargo pues todo el mundo se las come, ¿no? Mucha gente hasta se las comía escondida para no decir que comía comida de negro. A quien no le encanta un mofongo, que viene del bantú, así mismo, mofongo. Guarapo, zambumbia. Animales como el gongolí, gongolón, gungulén, tiene todas esas variantes en Puerto Rico. Palabras como abombarse, nadie quiere abombarse, ¿verdad? Pero imagínense, cachimbo, candungo, motete, titingó, rabolú, fuácata, farufa. Así que tenemos todo ese vocabulario y está pues recogido en diferentes fuentes. Así que uno de los grandes aportes que nos dejaron las lenguas africanas es la nasalización. Nosotros tenemos un rasgo de nasalización y claro, si uno no está consciente de ello, pero había un video de Barea hablando que no lo pudimos, ¿verdad?, actualizar, que cuando él habla ahí uno puede percibir esa nasalización a la que hacemos referencia. Y otros profesores, investigadores, dicen que nuestra forma de hablar alto, gritando, porque cuando usted ve a otras personas de otros dialectos o de otras zonas de América que no es el Caribe, usted lo ve hablando con esta pasta, con esta tranquilidad. Nosotros hablamos con el cuerpo, con la gesto de la cara, hablamos a la vez todos y nos entendemos. O sea que nosotros tenemos unas prácticas diferentes que nos distinguen, no solamente, ¿verdad?, la parte de las palabras. Bueno, voy a pasar aquí un poquito para seguir. Miren qué terrible. Lamentablemente, como les adelanté ahorita, las palabras evidencian ese trato inhumano que que recibieron de parte de los europeos, los pueblos africanos. Así que no tenemos en Puerto Rico, excepto esos ejemplos que le dije, queda Biafra en Arecibo, el nombre de un barrio, Matamba en Vega Baja, y son, como dicen por ahí, barrios malos, que dicen sal si puede, entra si quiere y sal si puede. Purutungo en Atorrey existe, de hecho lo utilizaron en una publicidad de las guaguas públicas y se ve todavía en San Juan, así que dice que la guagua llega hasta Purutungo, por decir que la guagua llega hasta allá donde ustedes saben. Chichamba en Ponce, Colobo en Carolina, pues porque estos fueron reductos esclavistas cuyas connotaciones negativas sobreviven hasta hoy. Y por supuesto tenemos ese piso, ¿verdad?, de los anglicismos, que desde que tuvimos la invasión de los Estados Unidos, pues tenemos ese contacto directo con el inglés, y a partir de ahí se generó una situación que todavía pervive hasta nuestros días, que es
que dependiendo del partido que esté incumbente, pues cambian las leyes, las políticas lingüísticas que rigen la educación y la comunicación pública en este pueblo, pues depende lamentablemente del color del partido que esté en el momento. Así que eso ha generado también un gran debate, que es parte de lo que traemos aquí antes de, después de los anglicismos lo vamos a ver. Pues obviamente que sí, pero el inglés tiene presencia casi en todas las lenguas del mundo, porque al ser una de las lenguas francas que hoy se usa para las comunicaciones a nivel internacional, incluso para la ciencia, pues el impacto que tienen las otras lenguas, pues es un gran caudal, ¿verdad? Pues eso es normal, pero en Puerto Rico, además de esa influencia por la lengua, por el tipo de lengua que es el inglés, la situación geopolítica que tiene Estados Unidos con nosotros, pues todavía hace que sea mucho mayor la presencia de anglicismos acá en Puerto Rico. Así que muchos han entrado y han mantenido su forma original y otros se han ido modificando, es decir, se hispanizan, ¿no? Por ejemplo, tenemos chip, modem, celular, baby food, baking powder, clip, folder. Folder como parking entraron hace más de 10 años a la academia, al diccionario del español, de la lengua española, están hace tiempo y así. Igual que récord, por ejemplo, que hasta con tilde, ¿verdad? Se marca. Y muchísimos otros ejemplos que tenemos. Los que se han asimilado a la fonética, es decir, están disfrazados, parecen español, como afiche, atachar, maquear, bitumul, bonche, casete, que ya casi ni se usa porque eso desapareció. Eso es un artefacto antiguo ya, ¿verdad? El que tiene un casete o casetera es como medio viejito. Janguear, liqueo, reversa, rocheo, estatus, ticket, troquero y otros que son anglicismos semánticos. Y esto sí, no es que sean peligrosos sino porque en la lengua tenemos esas estructuras para dar cuenta de esos significados y deberíamos evaluar si los decimos o no, porque si tenemos la forma, pues debemos usar nuestra forma. Ahora, si no tenemos en nuestra lengua una estructura para dar cuenta de un significado X, pues ni modo, porque ciertamente hay lo que se llama bolsillos vacíos, es decir, hay palabras que no tienen traducción o no se conocen, ¿verdad? Porque son, sobre todo la tecnología que va tan rápido y va aportando muchísimas palabras, pero hay que mirar con cuidado muchísimas de las palabras que son neologismos del inglés por la tecnología y que entran al español, ¿dónde las busca el inglés? La mayoría son del latín. La mayoría son del latín. Así que miren estos anglicismos semánticos como los cognados, ¿no? Agresivo. Agresivo es violento, punto. Pero agresivo como dinámico, como una persona proactiva, pues también esa es influencia del inglés. Alto por rico, asumir por suponer, blanco por formulario, conducir por dirigir, correr por postularse, paquete, plan, realizar como visualizar, reporte, informe, así, tuna, atún. Y tuna es de los taínos, un tainismo. Así que un tainismo, tuna, los hemos sustituido por un anglicismo, atún. Así que bueno, esta otra aportación, que es quizás una de las más valiosas, aunque todas lo son, es porque son las palabras que se han creado, digamos, en el último siglo para acá, que son todas las formas que los puertorriqueños, usando diversas estrategias que no les voy a mencionar ahora, forman pues palabras nuevas o neologismos. Y muchas de esas pues somos tan fuertes en el uso que a la academia no le queda más remedio que irlas incorporando, porque no hay manera de que las saquemos, ¿verdad?, del léxico activo, como se conoce ese conjunto de palabras que son las que están activas en los hablantes de una lengua. Bueno, así que los puertorriqueñismos, tenemos muchísimos puertorriqueñismos. Miren ahí, sato, serenata, trecho, hincho. Yo tuve que aprendérmelas, aun siendo hablante de español, yo me tuve que aprender todas esas palabras, porque cuando me decían te pegué un vellón, yo no buscaba ver dónde era que me habían pegado. Y era así, me habían pegado algo, ¿verdad?, físicamente, hasta que aprendí pues qué rápido que era pues una broma, ¿no? Entonces pues María Vaquero y Amparo Morales, dos de las más distinguidas y reconocidas investigadoras del léxico de Puerto Rico y del español de Puerto Rico, nos dejaron ese legado, y es un trabajo de muchísimos años donde se recogen todos los puertorriqueñismos, sea de la fuente que sea,
si es un tainismo, si es un anglicismo, si es una creación nueva, pues están recogidas ahí. Ya ese tesoro lexicográfico, que es un mamotreto así, yo lo iba a traer hoy, pero pesa muchísimo. Ahí está el enlace, ustedes lo buscan en las redes y está disponible de forma electrónica. Así que ya usted puede consultar ahí, lo puede ir a buscar directamente, o si entra a la página de la academia, pues ahí también lo va a encontrar y está bastante dinámico el uso, es bien rápido y bien amigable, como dicen ustedes. Y pues también la academia, que le podemos decir, y con cierta razón, que son un lugar lleno de personas con ciertas actitudes elitistas. Unos son hispanófilos por completo, que no reconocen el dialecto puertorriqueño, y están los extremistas, que son los hispanófobos, o sea que todo es lo criollo, pues hay que buscar un balance entre ambas posturas. Pero a pesar de todos los problemas que podamos tener con la academia, como la entidad que es, ha tenido también sus aciertos. Y esta campaña de Atrévete y Dilo recogió unos 86 palabras, que son todas puertorriqueñismos, y están disponibles en esa dirección electrónica, donde distintas personalidades puertorriqueñas reconocidas, claro, Martorell, Idalia Pérez Garay, personas así, pues son los que están explicando y pronunciando la palabra. Y ese debate de la lengua académica o la lengua de los intelectuales versus la realidad de la lengua de los distintos registros que vimos ahorita, con Bad Bunny, con el boricuazo, con Molusco, pues que son parte de los distintos españoles que se manejan en Puerto Rico, pues es parte de esa riqueza que se recoge en la campaña Atrévete y Dilo. La pasaba en Canal 6, yo creo que todavía hoy Radio Isla las está pasando, porque hace poquito que escuché una así por poco freno, porque pensé que eso ya estaba extinto. Bueno, Alessi, ¿cómo vamos de tiempo? Aquí está este otro apartado que es parte del debate, es parte de lo que tenemos aquí en el tapete, la batalla del idioma, como les decía, desde que en el 1898 hubo el cambio, ¿verdad?, de gobierno por la invasión de los Estados Unidos. A partir de 1902 ha habido una serie de cambios que yo no se los voy a dar ahora, porque realmente pues sería quizás meternos en un tema bastante espinoso, pero que hay que discutir y del cual hay que hablar. Pero sí, los que hablamos sobre estos temas, le hemos titulado La batalla del idioma. Y claro, porque el idioma es, como les dije, como es tan importante para el ser humano, en este caso en Puerto Rico políticamente se ha convertido en una trinchera, es decir, es un criterio de identidad no negociable por los puertorriqueños. Puede venir quien quiera, pueden hacer lo que quiera, pero el español es nuestra lengua. Así que yo creo que los puertorriqueños están todos en eso, hay un consenso, yo diría que desde los niños hasta los mayores, hasta los que están incluso internados, de que el español es la lengua vernácula de Puerto Rico. Y ese legado, eso que nos ha costado tantos siglos, ¿verdad?, en construir, pues nosotros lo valoramos y lo atesoramos. Así que aquí lo que hay en esta parte, después se las puedo incluso compartir con las profesoras si les interesa, es la parte que tiene que ver con todo ese cambia de las leyes, que si pusieron el inglés y el español. Bueno, rapidito así les puedo decir que cuando entraron los norteamericanos incluso prohibieron hablar español y trajeron profesores nativohablantes del inglés para que fueran ellas los que enseñaron. Y las notas que hay en esos relatos son terribles, porque todos son muy peyorativos y despectivos hacia los puertorriqueños y sus formas de hablar. Así que eso también es parte de una historia muy fea, terrible que tenemos, y está ahí porque está documentada. Y a lo largo de todo el siglo pasado y lo que va de esto, pues eso se ha mantenido, que ese cambia, ¿no?, que en nada abona, en nada favorece la educación. ¿Por qué? Porque si un país no tiene una política lingüística definida, es decir, una planificación lingüística, no puede tomar decisiones pedagógicas, aunque lo hacemos implícitamente, pero no tenemos una base constitucional, una base jurídica para poder establecer conductas pedagógicas en la enseñanza de la lengua.
y por eso hay un gran desfase y un gran desconocimiento, como el que les dije ahorita, de todavía en el Departamento de Educación, donde se enseña que la Z es un fonema y uno le pregunta a los maestros en diferentes actividades cuántos fonemas tiene el español de Puerto Rico y nunca hemos logrado escuchar la respuesta. No sabemos si por timidez o desconocimiento, pero en muchos años nunca escuchan la respuesta, nos pone a pensar un poquito que realmente pues no tienen ese tipo de conocimiento. Así que, aunque la lingüística es una ciencia un poquito, como dicen por ahí, rara y difícil, tiene una parte hermosa que es la de conocer un poquito pues todos estos elementos que son tan importantes para la vida de los seres humanos. Y en la medida que puedan ser insertadas en la enseñanza, pues nos va a humanizar muchísimo más esos planes educativos para que podamos llevar estos conceptos de lo que es el orgullo lingüístico, la lealtad lingüística, es decir, que aunque yo aprenda el idioma que aprenda, pues que yo pueda entonces siempre valorar y utilizar cuando pueda y quiera el idioma de mis ancestros y el idioma con el que yo escuché los primeros sonidos dentro del vientre de mi madre. Así que ustedes, estudiantes, tienen grandes retos para poder defender con conocimiento su lengua, valorarla y sobre todo porque el día de mañana serán padres, serán madres y también pues van a ser maestros de lengua porque ustedes son los primeros modelos de lengua que sus hijos o sobrinos, familiares van a escuchar. Así que lamentablemente esta batalla está igual sobre el tapete, no ha cambiado nada. Finalmente pues podemos decir que nosotros como sociedad puertorriqueña no es muy distinta a la del comienzo del siglo pasado, incluso a la discutida por Valdés. El bilingüismo, en este caso refiriéndose a si es bilingüe o no, que es otro debate grande que hay, sabemos por las estadísticas, por los censos, por las pruebas estandarizadas, por todos los estudios que se han hecho, que en Puerto Rico el bilingüismo hay que también tomarlo con pinzas porque hay muchos niveles de bilingüismo. Y en Puerto Rico hay un bilingüismo muy particular, que es un bilingüismo que no es simétrico, es decir, aquí tú no vas por la calle y puedes hablar inglés y español indistintamente, porque esa no es la situación. Hay una población que es bilingüe, con ciertos grados de bilingüismo, por trabajo, por lugar donde vive o porque ha estudiado en Estados Unidos, por alguna circunstancia. Pero la población puertorriqueña en general no la podemos calificar de que es bilingüe porque no es cierto, y eso tenemos evidencia, ¿verdad?, científica para sostenerlo. Así que el bilingüismo no debe verse en este caso necesariamente como algo nocivo ni como algo que entre en pugna con la identidad. Hay también muchísimos estudios sobre eso. El tema lingüístico debe abordarse desde la perspectiva sociolingüística para obtener una visión amplia que redunde en políticas y prácticas pedagógicas que respeten la lengua vernácula de los puertorriqueños y de los que, como yo, que no siendo puertorriqueña, pues me acogí a esta tierra como uno de ustedes. Un dialecto caribeño hermoso e innovador que nos da cuenta de una historia maravillosa, fantástica, a veces quizá, yo creo que ni la ficción supera la historia maravillosa de nuestra lengua y de la diversidad cultural que lo compone. Así que con estas palabras culmino la presentación. Ahora viene el espacio para hacer preguntas, comentarios, críticas y no se olviden, importantísimo, escanear el QR Code para poder hacer la evaluación de la actividad. Le agradezco su paciencia. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profesora Ana Mí Santiago, doctora, qué bueno que está acá. Excelente introducción, ¿verdad? A este tema, excelente. Gracias. Los recursos también visuales. Quería una reacción, porque acá tenemos muchos estudiantes que estudian en la escuela pública, que nunca han viajado a los Estados Unidos y todo el tiempo se comunican en inglés. ¿Verdad? Esa relación con las redes, si lo contempla dentro de su investigación. Sí, gracias. Sí, es un elemento importantísimo. Recuérdense que esta generación, incluso desde niños hasta los jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes se extiende hasta los 35 años.
están tan en contacto con la música, la tecnología, y muchos son autodidactas en inglés, han aprendido el inglés a través de la televisión, los audiovisuales, la internet hoy en día que está ahí y vino para quedarse. Y definitivamente sí es un elemento importante y debe contemplarse en la planificación lingüística de este país. En las escuelas públicas debe planificarse la enseñanza de la lengua con esa realidad, porque tenemos esa realidad y no podemos marginar a ninguna persona, porque en este caso, como ha sido de una manera informal, ambas lenguas suben con varias deficiencias, o sea, tienen deficiencias en ambos. Y el peligro de esto no es que el inglés le va a quitar el lugar al español, el peligro de esto es a nivel cognitivo. ¿Qué pasa en la mente de esa persona? ¿Cómo distribuye el conocimiento? Porque hoy sí sabemos que una persona bilingüe equilibrada tiene una capacidad cognitiva de mucho más, digamos, aprovechamiento. Es una persona neurológicamente también con unas habilidades y unas competencias mucho mejores y lo demuestra en su competencia oral, de escritura y lectora también. Así que sí, eso hay que considerarlo como parte de la realidad de Puerto Rico y es importantísimo también darle cabida en los salones de clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le contesté, profesor? ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Amanda, soy su estudiante y tengo una pregunta acerca de España en la escuela. ¿Es posible que en lo que se está enseñando en la escuela no sea de mayor importancia que es la realidad en la historia del español? ¿O cómo tú ves eso acerca de cómo los maestros están enseñando la lengua a sus estudiantes? Tú misma te vas a ayudar a contestar esa pregunta y te la voy a contestar. ¿Cómo tú te sientes aquí en la universidad respecto al conocimiento que tú tienes, que tú usando en el salón, que tú tienes que hacer acopio de un... ¿Cómo tú te sientes? Ahora mismo tengo esta disyuntiva porque por ser de educación especial siempre me he sentido como parte de mi español fue siempre repetir la misma historia desde que el sinónimo, el verbo, el predicado y siempre cada grado era lo mismo y lo mismo. Sí, en ese sentido te puedo decir que todavía el modelo de Puerto Rico de enseñanza de la lengua tiene un siglo casi de atraso. Porque si bien esas categorías, o sea, esas partes de la lengua son importantes que las conozcamos, por otras razones, más que por recitarte unas reglas o saber lo que son, es porque qué es lo que hacen aquí en tu cabeza, de cómo te sirven para pensar y acomodar toda la información y cómo hacer uso de ella. Nuestros maestros, lamentablemente, no por culpa de ellos, es un error involuntario, porque en las universidades no están recibiendo un conocimiento actualizado, y no es que la lingüística tenga la respuesta a todo, pero la lingüística, como ciencia, ha venido a aportar un poquito de luz y conocimiento en el proceso pedagógico de la lengua. Entonces nuestros maestros obedecen a ese modelo y están todavía a veces primero, segundo, tercero, cuarto y quinto con la misma clase, la regla de acentuación, sinónimo antónimo, oración simple, oración compuesta, y no salen de ahí, pero es porque tampoco han adquirido ese conocimiento en las universidades para que se lo puedan brindar a sus estudiantes. Así que en ese sentido la universidad tiene también que hacer una revisión profunda de sus currículos de formación docente para transformar, porque cambió muy rápido la sociedad, cambió muy rápido la forma de pensar, tan rápido que nos permitió hacer el update, la actualización de eso. ¿Te contesté? Sí, muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? Me dice mi moderador de tiempo que me quedan 2 minutos, así que aprovechen. Bueno, pues yo... Pues bien, profesor. Ah, vienen estudiantes. ¿Sí? No, dale. Hay pasa. tiempo para todo, hay tiempo. Pasa. Buenos días, mi nombre es Michael, yo soy un estudiante de... No se oye bien, perdóname que no se oye bien, pégate. Buenos días, mi Ahora. nombre es Michael, yo soy un estudiante de aquí de la universidad y quería mencionar rapidito de que encuentro que mencionó el factor
de que el inglés y el español están aquí en Puerto Rico y están conviviendo y tienen esta lucha. Y yo encuentro eso bien importante, algo que se debería que estudiar mucho más, porque al menos en mi propia experiencia he visto que hay una mezcla bien fuerte ahora mismo entre el español y el inglés aquí en Puerto Rico, algo que no se ve mucho en otros idiomas. Y quería como que mencionar eso rapidito. Hay muchas palabras que no las capté, a lo mejor Alicia, si tú me puedes decir rapidito, porque me perdí algunas palabras que por el micrófono no te escuché bien. ¿Qué es lo que hay entre el inglés y el español? ¿Qué es lo que hay? Hay como, me gustó que mencionó la realidad de que hay una pelea. Y una, bueno, no realmente es una pelea, porque no es una pelea, pero sí hay una competencia. Exacto, sí. Hay una competencia porque los jóvenes están prefiriendo hablar en inglés que en español. Siendo en español su lengua materna, la mayoría de los casos, ¿no? Yo pienso de que, al menos en mi propia experiencia, está pasando un cambio radical en el idioma puertorriqueño, donde se está uniendo estos dos idiomas. Yo pienso que eso es lo que, al menos esa es mi experiencia como un estudiante de esta generación. Sí, fíjate que si estudiamos en los contextos lingüísticos, cuando dos lenguas están mucho en contacto, pueden pasar muchas cosas. Que una termine desapareciendo, apartando una, o que se fusionen y formen una lengua nueva, como son las lenguas criollas. Eso puede pasar muchas cosas. En este caso yo dificulto mucho que eso pase en Puerto Rico, pero puede que pase, no es descartable. Lo importante aquí entonces es que con esa información, y nosotros los que trabajamos en la docencia, tengamos en cuenta eso para que podamos tener planes de estudio, de enseñanza, donde las dos lenguas se enseñen en la misma condición. O sea, que se refuercen ambas lenguas, porque no podemos obviar que el inglés es una lengua de fuerza, pero nuestra lengua también. El inglés es número uno según algunos criterios, pero también el español es número uno según el criterio de extensión territorial. El español es el número uno. Tenemos más de 600 millones de hablantes. Es la tercera lengua del internet, es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, es la tercera lengua de la ONU. O sea que si tú te pones a buscar información de tu lengua, está bien rankeada. Bien rankeada. No, yo pienso que deberían ser las dos a la par. Que deberían ser las dos a la par. La enseñanza, por lo menos, sí, pues se llama una enseñanza balanceada, equilibrada, que no haya menoscabo, que no haya ventaja o desventaja de ninguna, sino que se enseña en otros países, no solo inglés, francés y otras lenguas, se enseñan simultáneamente a sus estudiantes, y los estudiantes las aprenden, despojado de las lenguas, las políticas, aprenden todas las lenguas, y esa es una ventaja, porque mientras más lengua conoces, más cultura y más seres humanos, tú puedes comunicarte mejor con ellos. Gracias por tu pregunta. Maestra. Pues yo quería felicitarte, ¿verdad?, por esta exposición. Gracias. Tan digna y pues importante sobre el español puertorriqueño. Y obviamente tengo que reflexionar, me haces reflexionar, porque pues vengo de Nueva York, donde entonces yo enseño español allá como segundo idioma, y es interesante el que encontramos en ese contexto un fenómeno, que es el fenómeno de tratar de arraigarse al español. En la diáspora encontramos eso, que no necesariamente porque están allá, pues hablan solamente inglés. Es también la idea esta de aferrarse, y pues teniendo una situación ya histórica donde se prohibía en las escuelas hablar el español, donde tenías esta monja irlandesa dándole cantacitos a los niños y a las niñas que hablaban español, porque venían de su casa con el español, ¿verdad?, a flor de piel. Y es lindo, a pesar de que muchas veces escuchamos el español allá un poquito, como le dirían, roto, porque entiendo yo que es todavía esas ganas de aferrarse a eso cultural. Así que es. Gracias un millón. La lengua es, gracias a ti, la lengua es ese cordón umbilical telúrico. Eso es lo que tus recuerdos de tu tierra, de tu infancia,
tú lo piensas en tu lengua materna, sea la que sea. O sea, tú te imaginas que tus recuerdos, tu vivencia, todo tú lo recuerdas a través de las palabras de tu lengua, porque cuando tú recuerdas algo, tú lo que escuchas es tu voz dentro de ti, entonces las palabras son importantes para hacer esa evocación. Así, por eso hay ese vínculo tan fuerte con lo que uno es, con sus raíces, con la esencia de cada uno. Gracias a todos. No sé si alguna de las maestras quieran. Ok, sí, joven. Rapidito, ¿verdad? Bueno. Pero mi nombre es Cadelis Alejandro, soy del Departamento de Trabajo Social aquí en la universidad. Y usted, ¿verdad?, hizo el comentario de que como universitarios tenemos esta responsabilidad para preservar nuestra lengua. Y dentro de lo que es mi departamento, y reconozco que muchos más, lo que es naturales y demás, nos exponemos a que el inglés se ha convertido en una necesidad en la academia. Como que los libros, la materia, todo es en inglés y dependemos, ¿verdad?, de ese conocimiento. Y que la pregunta viene siendo más que usted nos recomienda, ¿verdad?, como universitarios, que podemos hacer para preservar nuestro lenguaje ante esta exposición, desde lo que es media hasta la misma academia, en el mismo inglés. Lo que te estás hablando me refieres rápidamente a lo que hablé al principio de forjar una conciencia lingüística. Ya tú estás en ese camino, porque con esa inquietud ya tú estás en una curiosidad de la conciencia lingüística. Cada uno tiene una responsabilidad. La falta de una planificación con profesionales en el gobierno de una verdadera política lingüística, el efecto que estamos viendo es es invasión, no hay ley, no hay regulación de nada, todo es un caos. Entonces, ya tú como hablante de español, con esa inquietud, pues tú puedes decirme, yo puedo aprender inglés, yo puedo hablar patuá, yo puedo hablar cororó, puedo hablar la lengua que sea, pero yo tengo ya la conciencia de que mi lengua es el español y yo siempre la voy a cuidar y yo voy a aprender y a buscar sobre ella. De hecho, el mes que viene empieza el mes del español y vamos a estar colocando en las pantallas informaciones como capsulitas que a lo mejor no son muy conocidas, pero que son importantes para precisamente fomentar en ustedes y los que los lean ese apego y ese aprecio por la lengua, como decía Salinas, ¿verdad? Ese amor por la lengua, y como decía Unamuno, la lengua es la sangre del espíritu. Ese verso, cuando yo lo escuché por primera vez, a mí se me pararon todos los pelos porque es la metáfora perfecta. La lengua es ¿cómo es? La sangre del espíritu. Es una metáfora que es como si fuera lo que te diera vida. Y de hecho, si nos vamos a lo místico y otras visiones, el verbo es la palabra. El verbo y no la lengua. Por la lengua se configura todo, tus valores, tus actitudes, tus creencias, tus sentimientos, tus emociones. Estamos atravesados por la lengua, o la lengua mejor nos atraviesa completamente. Así que con ese conocimiento estamos invadidos los medios, la internet, los negocios publicitarios, las librerías, los libros, pero precisamente de la universidad aprender a ser crítico, a nivel tus niveles de criticidad y a que nadie te dirija por ningún lado, que tú decides por dónde tú vas, pero basado y fundamentado en un conocimiento, no por capricho. Tengo una joven aquí. Sí, él te ayuda, no te preocupes. Usted había explicado que... ¿Me escucha? Sí. Usted había explicado que actualmente no estamos actualizados en el español, que estamos enseñando el español. Los maestros, me refiero a sí. Exacto, los maestros. Y sobre todo los maestros de escuela, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo usted, como maestra universitaria, experiencia enseñando, qué usted considera que es bueno cambiar y enseñar, eliminando ciertas cosas? Si los maestros pueden eliminar esto, enseñar lo otro para que en un futuro, que ejemplo, los niños lleguen a la universidad, como una de 8 años, entonces el español que están enseñando es como, ¿qué usted la recomendación da para que, ejemplo, una niña de 8 años llegue a la universidad, pueda entender y actualizarse al español que se está dando ahora? Pues hay muchas capacitaciones, hay mucho adiestramiento disponible que lo ofrecen las universidades. Yo estoy aquí dispuesta como recurso en lo que yo pueda aportar lo poco que pueda, pero lo haría con mucha generosidad y con mucho amor.
y las universidades también tienen ese ciclo de capacitación. Y también hay una ley que aplica a los maestros de la escuela pública, la ley 149, donde ellos también pueden hacer uso de algo que se llama libertad de cátedra, que también nos cobija a nosotros los profesores de la universidad, donde tenemos la obligación moral de buscar, de auscultar, de actualizarnos. No podemos quedarnos con lo que yo me gradué en el 98. Yo tengo que buscar, porque existe la profesión que forma a los médicos, los jueces, los abogados, los pintores, las beauticians, las técnicas de uñas. Nosotros somos los que formamos toda la población de un país. Tenemos la obligación de buscar una formación actualizada. Así que las universidades tienen que hacer un rol. Aquí tenemos a la directora, sabe de lo que es el currículo, la renovación curricular, la revisión curricular. Y es un mal de todos los países, no solamente Puerto Rico. Tenemos todos los currículos atrasados, pero que digo, todo va muy rápido. Y entonces hace falta también una revisión curricular profunda, desprovista de las políticas, preocupado solamente por la cuestión pedagógica, por la formación del ser humano de Puerto Rico. Bueno, gracias. Espero darle esta presente con la contestación. Estoy a su orden en el departamento, así que cualquier pregunta, comentario, me paran por ahí con mucho gusto. Así que gracias al Departamento de Español por la oportunidad, le reitero mi agradecimiento, y a Alexis y a todos mis compañeros del departamento y a ustedes por quedarse hasta el final. Que pasen buenos días.